La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés, Manantial del Cielo, de la ciudad de Gracias Lempira, presenta su programa Jesucristo, la única respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esperamos que este espacio sea de mucha bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Ramón Mendoza. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, hoy día sábado, por la cual el Señor pues nos permite poder estar en este lugar una vez más para poder traer esa palabra que es de mucha bendición, ¿verdad? Así es que es de mucha alegría para nosotros, es de mucho gozo el poder estar en este lugar y saber pues que hoy venimos a este lugar porque el Señor ha sido muy bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Así es que ahí donde usted pues está escuchándonos, ¿verdad? A través de el programa Jesucristo, la única respuesta, a través de Sebaot Radio. Que Dios me le bendiga, que usted que nos escucha a través de la radio, a través del Facebook, ¿verdad? A través de todas las plataformas. Así es que Dios me le bendiga grande y poderosamente. Así es que vamos lo que es un poco rápido porque el tiempo nos apremia. Vamos lo que es al mensaje de la palabra. Vamos a hablar de lo que el Señor quiere que hablemos, porque muchas veces yo creo que cuando nos reunimos con X personas, creo que lo que hablamos son otras cosas, en veces chistes, cuentos, etcétera, cuánta cosa, pero no hablamos de lo más importante que es la palabra del Señor. Así es que hoy que usted está pues conectado con el programa, escuche lo que Dios le va a hablar directamente a su corazón, ¿verdad? El tema se titula Que la multitud no te impida ver a Jesús. Ese es el tema de esta mañana, por la cual Dios ha puesto en nuestro corazón poder compartir para con cada uno de ustedes, ¿verdad? Este tema es un tema muy maravilloso, donde en verdad pues vemos aquí un personaje que se figura en la Biblia, un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Y por eso pues hemos tomado en bien poder dar esta palabra. Quiero hablarles de un hombre que era jefe de los publicanos y rico. Y este hombre, con todo el dinero que tenía, no pudo suplir algunas necesidades que se enfrentaba en la vida. La Biblia habla de este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, cobrador de impuestos, un hombre que la Biblia habla de que había defraudado a la gente. Pero este hombre creía en el Señor, creía en el Señor, pero es que no solamente es creer en el Señor, es que hay que dar un paso muy importante para que nosotros podamos ser libres del mal, libres de cuánta cosa que nos rodea en este mundo. Pero hay gente que muchas veces lo que es el tradicionalismo, las costumbres, muchas veces la religión, muchas veces eso no nos permite poder ver a Jesús. Por eso muchas veces esas cosas no nos permiten poder alcanzar una sanidad en nuestro cuerpo. Esas cosas no nos permiten librarnos del infierno. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces nos han metido cosas a la mente. Muchas veces nos han instruido de una forma muy equivocada, donde la gente, amados hermanos, se ha dejado creer de la mentira del diablo. Y por eso vamos a hablar en esta mañana de este hombre llamado Zaqueo. La Biblia habla de que este hombre era un hombre muy pequeñito, era muy pequeño de estatura. Este hombre era rico, pero este hombre, con el dinero que tenía, no había podido suplir el dinero quizá le suplía algunas necesidades, pero había algo dentro de él que el dinero no lo podía suplir, había algo dentro de él donde la filosofía, lo que es el tradicionalismo, las costumbres que tenían, eso no le permitía ver a Jesús. Eso no le permitía a este varón poder obtener la vida eterna. Yo creo que en el tiempo de hoy hay mucha gente así. Hay mucha gente que están aferrados que porque mi papá me creció desde mi niñez en tal iglesia, yo ahí me voy a morir. Ahí voy a estar porque yo no puedo traicionar a mis padres, a mis abuelos.
a mis tatarabuelos, así que yo ahí me voy a quedar. Y lastimosamente esta gente hoy se está perdiendo, esta gente se está muriendo, porque en verdad no le han querido abrir el corazón a Jesús. Y la Biblia habla, amados hermanos, que Jesucristo hizo tantos milagros en Israel. Israel fue uno de los países de las naciones donde Jesucristo hizo tantos milagros, tantas cosas maravillosas, amados hermanos, que Dios hizo en esa nación. Pero aún no le quisieron creer, aún vieron en poco, amados hermanos, su ministerio, aún terminaron quitándole la vida. ¿Por qué? Porque ellos se habían aferrado a cosas terrenales. Ellos habían puesto su corazón, su mirada en las cosas de los hombres, pero no habían puesto la mirada en las cosas celestiales. Pero mire qué nos dice Lucas capítulo 19, verso 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque yo creo que este es un mensaje donde el Señor pues va a quitarle venda, va a quitarle ceguera a muchos que hoy quizás están escuchando esta palabra. Y dice en Lucas capítulo 19, verso 1. Jesús y Zaqueo. Aquí vamos a ver nosotros dos personajes. Que está Jesucristo, el Hijo de Dios, el que da vida, el que salva, el que restaura, el que libra al ser humano del infierno, de cualquier tipo de enfermedad, que es hablando de Jesucristo. Pero también estamos viendo aquí otro personaje que se llama Zaqueo, donde estamos viendo este encuentro de estas dos personas. De uno que tenía la capacidad de poder salvar la vida de este varón que estaba en peligro, que tarde o temprano Zaqueo podría haber llegado a caer en serios problemas, pero que justo a tiempo Jesucristo llegó para poderlo salvar y darle a conocer en qué consistía la salvación, en qué consistía el plan divino de poder ir al cielo. Aquí amado hermano, Zaqueo alcanza la salvación, pero ¿por qué? Porque Zaqueo quitó los límites, quitó los topes. Aún, amado hermano, rompió aquello que sus padres le habían metido desde su niñez. Porque yo le voy a decir, el pueblo de Israel, esas almas que habitan en Israel, le voy a decir, son personas que aún desde su niñez comienzan a inculcarles, amado hermano, el Torah comienza a inculcarles las leyes mosaicas, le voy a decir, por la cual, amados hermanos, estas personas habían sido muy enseñadas. Pero desde cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, en verdad él quiere ver quién es Jesús, porque él, amado hermano, desde su niñez había escuchado, posiblemente ya se le había enseñado que venía el libertador, que venía el que iba a salvar a Israel de las garras del enemigo. Y Zaqueo ya lo había escuchado ya, desde su niñez había sido instruido. Pero se encontró con ese personaje que estaba profetizado a través del profeta Isaías y otro libro que registran la enviada del Mesías, del libertador. Entonces, pero vino Zaqueo y quitó esos topes, quitó esos límites, quitó esa tradición que les habían inculcado, esas costumbres que ellos tenían, que eso no les dejaba, amado hermano, ver la realidad de la salvación. ¿En qué consistía el plan divino de la salvación? Y eso es importante que muchos lo puedan conocer, lo puedan entender. Porque yo he hablado con personas y le he dicho, ¿usted es hijo de Dios? Si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? ¿Por qué usted es hijo de Dios? Yo les hago la pregunta. Porque desde cuando yo nací, me dicen a mí, desde cuando yo nací, le entregué la vida al Señor. Desde el momento en que yo me bauticé, de mi niñez, desde ahí yo he creído en el Señor. Porque desde el momento en que yo hago buenas obras, desde el momento en que yo hago buenas caridades, que porque yo le doy comida al hambriento, porque yo le doy techo al que no tiene, porque he visto al desnudo, por eso yo soy un hijo de Dios. Pero le voy a decir, eso es algo que se los han inculcado, donde no les han dado a saber en verdad en qué consiste el plan de la salvación. Porque cuando yo encuentro en la Biblia, en San Juan 1 en adelante, dice que Jesús a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Entonces, pero hay gente que no conoce esto. Hay gente que no conoce el plan de la salvación, en qué consiste, cómo debemos de dar los pasos a seguir para alcanzar la vida eterna. Entonces vamos a ver qué nos dice
19 de San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre tenía un deseo, un anhelo de ver quién era Jesús, porque él no lo conocía. Él escuchaba que el Mesías había venido. Él sabía que Jesús hacía milagros, hacía señales y prodigios. Pero él dijo, pero no, yo lo quiero conocer, yo quiero ver quién es Jesús. Yo quiero tener un encuentro con él. Y este varón comenzó a entrar en un, como quien dice, en un desatino. Que este hombre, me imagino que si ese día era un día de trabajo, dejó ese día de trabajo porque sabía que Jesucristo iba a pasar por ese lugar y él quería conocerlo. Óigame, mire cómo dice. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y hay mucha gente que quieren ver a Jesús, pero ¿por qué muchas veces no lo pueden ver? Porque están aferrados en cosas, en vanidades, están aferrados en religiones, están aferrados, amados hermanos, en que son tan buenos para hacer obras. Y hay personas que están pasando momentos difíciles de enfermedades. Están sufriendo con enfermedades. Y esta gente, amados hermanos, están queriendo ver un milagro. Están viendo que como Jesucristo haga un milagro sobre ellos. Pero ¿por qué el milagro no lo han recibido? ¿Por qué la mano de Dios no estaba a favor de ellos? ¿Por qué? Porque el primer paso más maravilloso, tan importante que el ser humano puede dar, es que tiene que entregarle la vida a Jesús. Es que tiene que reconocer que ha pecado, que ha fallado. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque Dios lo que quiere es la salvación de tu alma. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hay personas que están luchando, quieren ver a Jesús que les obre un milagro. También están queriendo que Jesús los saque de su problema, de su adversidad, de los momentos difíciles que están viviendo. Pero ¿por qué no lo han recibido? Porque muchas veces ellos están aferrados a algo que les han inculcado. Pero yo le voy a decir, es importante que hagamos lo que hizo Zaqueo. Porque Zaqueo era uno como usted, que cree en el Señor. Pero no solamente es en creer. No solamente es en creer de que Dios existe, que Dios es real. No, es que hay que entregarle nuestro corazón. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto lo vamos a ver a través de Zaqueo en el final del mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice acá, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre que creía en Dios, pero eso no era lo suficiente.
Es que muchos creen que la persona puede obtener una salvación solamente porque cree en Jesús. Muchas personas creen que van a salir de sus problemas solamente porque creen en Jesús. La Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es importante que la persona, después de creer, dé un paso importante, que es confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón tú crees en el Señor, pero con tu boca tú vas a confesar para tu salvación. ¿Cómo tu salvación? Para que te salve de la enfermedad donde te encuentras. Para que te salve del problema que tú estás pasando en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo. Por eso hay personas que dicen: yo no quisiera ni vivir porque solamente soy problema. Y se le viene y se le sale una palabra que le dicen: Dios mío, ayúdame. Dios mío, yo te necesito. Pero no han llegado a decirle: señores, de este momento yo te entrego mi vida. Hazte dueño de mi corazón, entra en mi corazón, Señor amado. Yo quiero servirte, yo quiero que le des un giro a mi vida, yo quiero que cambien mi vida, Señor amado. Pero es importante que se pueda hacer eso. Pero ¿por qué muchas veces si uno le dice a la persona en el problema que ellos están pasando y usted se congrega? Sí, yo soy católico. Sí, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy adventista. Sí, que yo soy de la iglesia tal. Óigame, estamos metidos, amado hermano, en una religión. Jesucristo no es religión, Él es salvación. El apóstol Pablo dijo: y no me avergüenzo. Y no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Nunca te aferres a una religión. Conéctate con el Señor que puede salvar tu vida. Muchas personas hoy se han muerto. Muchas personas donde el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy los están yendo a enterrar. ¿Por qué? Porque se murieron de su enfermedad, porque se aferraron a una religión. Muchas veces ha llegado gente y te ha invitado a la iglesia. Te han invitado a aceptar a Jesucristo. Pero muchas veces tú tienes miedo a la gente. No, que yo no le puedo entregar la vida al Señor porque mi papá se enoja, porque mi mamá me regaña. No, porque mis padres son católicos, porque mis hermanos son católicos, porque son de allá y son de aquí, comienzan ahí. Óigame, yo le voy a decir: la multitud no te puede impedir de que tú alcances tu salvación. La gente no te puede estar impidiendo. Óigame, dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Dice que por causa de la multitud él no podía ver a Jesús. ¿Y tú has querido ver un milagro en tu vida? ¿Has querido alcanzar tu salvación, pero no lo has hecho? ¿Por qué? Porque la multitud no te deja. Pero tienes que romper los límites. Tienes que romper todo tope que ha estado en tu vida. Y tienes que ir por tu sanidad, por tu salvación, por tu restauración. Y solamente lo puede hacer Cristo. Muchos hoy en día están queriendo ver a Jesús porque necesitan un milagro que solo Jesús lo puede hacer. Pero la multitud les está impidiendo. Yo he hablado con personas que han estado aún con enfermedades. Y cuando uno llega y le dice: ¿quiere entregarle usted la vida a Jesús? Es que mire que yo no puedo porque soy católico. Mire que yo no puedo porque soy de tal iglesia. ¿Usted cree entonces se va a morir con esa enfermedad? Entonces, más que dice la palabra, amados hermanos, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y así como hizo milagros en Israel, también Él lo sigue haciendo. Y mucha persona que se entrega al Señor, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, les ha venido por añadidura una sanidad de su cuerpo, una restauración en su familia
y hoy se han dado cuenta en verdad que han encontrado al dador de la vida, han encontrado al único Dios verdadero que puede sanar y puede restaurar. Una religión no te va a salvar, el ser humano no te va a salvar. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo, que es el que salvó a Zaqueo, amados hermanos, cuando andaba perdido, cuando era un gran pecador. Jesucristo lo salvó. Proverbios 5, 13, 14 dice: no oía la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Muchas veces te han instruido con la palabra, muchas veces te han enseñado qué es lo que debes de hacer para que salgas de esa condición, y tú no has querido escuchar a los que te enseñan, a los que te instruyen, y por eso hoy estás en grande mal. Pero si tú estuvieras atento a la voz del Señor, el Señor te restaura. ¿Por qué muchas personas fracasaron en Israel? Porque no quisieron creerle a Jesús. Porque ellos, como se aferraron a la filosofía, se aferraron a una tradición, a las costumbres se habían aferrado y no quisieron creerle a Jesucristo. Esas personas fracasaron. Por eso el Señor le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas, apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte así como la gallina recoge a su polluelo debajo de tus alas y no quisiste? Después de que Dios habló aquellas palabras a Jerusalén, después de que el Señor lloró por Jerusalén, años después Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque no quisieron entregarle la vida a Jesús, porque no quisieron creerle y entregarle la vida a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron creerle? Porque ellos se habían aferrado a tradiciones, ellos se habían aferrado a costumbres, ellos se habían aferrado, amados hermanos, en cosas equivocadas, y despreciaron el regalo maravilloso que mi Padre les había enviado. Zaqueo, al ver que la multitud le estaba impidiendo para ver a Jesús, él busca la forma de cómo poder verle. Mire, Zaqueo quería ver, pero como era bien pequeño de estatura y miraba que era bien difícil, entonces dice que él se subió a un árbol para poderlo ver. Y cuando Zaqueo se sube a aquel árbol, amado hermano y amigo, Jesucristo va pasando justo a tiempo por ese lugar. Jesucristo anda en busca de las almas, en busca de gente pecadora. Y la gente que dice: no, es que yo no puedo ir todavía a la iglesia porque la verdad que soy muy pecador, tengo vicios, yo no puedo entregarle la vida al Señor. La Biblia dice: vengan a mí tal como estén, no importa el clase o de tamaño de pecado que se haya cometido, en el Señor nosotros tenemos la redención. Lucas 19:4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. El Señor ha querido pasar por tu vida para traerte un milagro, para restaurarte, para cambiarte, para extender tu mano y poderte levantar de la condición donde estás. Pero no tiene que estarte impidiendo la multitud. No tiene que estarte impidiendo absolutamente nada. Te tienes que desprender, tienes que buscar al Señor. Olvídate de todo aquello de que te está afectando y ven por tu sanidad, ven por tu milagro, que Cristo te puede liberar de la condición donde tú te encuentras. Durante tú estés escuchando la voz de la multitud, nunca serás libre de cualquier azote. Podemos imaginarnos en la vida de Zaqueo cómo la ansiedad de conocer a Jesús, Zaqueo abriendo camino, salió corriendo por el lugar donde estaba la multitud y llegó el lugar donde Jesucristo pasaría para poderle ver. Pero no solamente le vio, sino que también tuvo esa gran bendición, tuvo ese gran privilegio de poder estar
de tener un encuentro con su maestro, con Jesucristo, por la cual eso Zaqueo lo necesitaba en su vida. Él tenía dinero, él tenía todo, pero él sabía que le faltaba algo en su corazón que no le había podido llenar el vacío que había en él, que solamente Cristo lo podía hacer. Pero en Zaqueo había una ansiedad, había un deseo, había un anhelo. Dijo: es que yo quiero ver a Jesús, es que yo quiero tener un encuentro con Jesucristo. Y logró su meta. ¿Sabe por qué? Porque rompió camino, abrió brecha. Trató, amados hermanos, de poder obtener, amados hermanos, esa gran bendición, y no le importó lo que se le enfrentaba. Pero él dijo: yo quiero obtener un milagro. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se subió a un árbol y dice que ahí Jesucristo pasó y Cristo le hizo el llamado. Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, estamos allá tranquilos. Mire, ve que aquí va a venir Jesús a hablarme. No, hay que poner de nuestra parte también. Hay que ir también. Por eso dice Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo tenía problemas, amados hermanos. Quizás posiblemente Zaqueo tenía problemas de enfermedades. Quizás tenía problemas en su familia, problemas en su hogar. Era una persona quizás despreciada por la gente, por su forma de ser. Porque este hombre defraudaba a la gente, le había robado a la gente. Y a toda gente ladrona la insultan, la ven de menos. Oh, hermano, ¿qué no le van a decir? Me imagino que Zaqueo en ese problema había sido despreciado. Pero Jesucristo, aún a pesar de tantos problemas, aún siendo un hombre pecador, un hombre que defraudó a la gente, que le había robado a la gente, que lo habían visto de menos, Jesucristo no lo vio de menos. Porque el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios no vino a ver, no importa en qué momento tan pecaminoso la persona se encontraba. Dios lo que quería es que se le confesara que él había sido un pecador y que necesitaba de Jesús. El buen deseo de Dios es querer salvar. El buen deseo de Dios es querer posar en el corazón del ser humano. Y es por eso que Jesús hace el llamado para llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Dios no te está diciendo: por ese tipo de pecado que estás cometiendo, yo no te permito que vengas a mí. Él no te está diciendo, no importa el tipo, clase de pecado que tú hayas cometido. No importa si sea grande o sea pequeño. El Señor lo que te hace es el llamado. Por eso le dijo a Zaqueo: date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántas veces el Señor ha querido posar en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo? Pero ¿por qué no te has dado prisa? ¿Por qué? ¿En qué estás aferrado? ¿En qué estás creyendo? Pero aquí tienes que poner la mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único Dios que te puede rescatar de todo lo donde tú te encuentras en el peligro, solamente lo puede hacer Cristo en tu corazón. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo dice sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Hoy es el día en que tú le puedes dar un giro a tu vida. Hoy es el día en donde tú puedes, amado hermano, darte prisa y venir a los pies del Señor para que Dios te restaure y te salve y te libere de los momentos difíciles que tú estás atravesando.
Pero ¿qué más fue lo que hizo Zaqueo entonces para poder alcanzar su salvación y su restauración? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lucas 19:7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque cuando Zaqueo se dio prisa de aquel árbol, se bajó de aquel árbol, salió corriendo, óigame, hablándolo, porque Jesucristo, como él era Dios, él sabía dónde Zaqueo vivía. Él sabía dónde estaba la casa de Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende a tu casa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese era el día oportuno para Zaqueo. Ese era el día donde iba a resplandecer la luz viviente, la luz maravillosa que iba a salvar a Zaqueo. Era que Zaqueo se diera prisa. Me gusta la obediencia de Zaqueo a la voz de Jesús. Cuando Zaqueo llega a su casa, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Los pecadores, los que estaban allí, dijeron: ¿por qué este hombre, por qué Jesucristo ha ido a posar a la casa de ese hombre pecador? ¿Por qué? Porque Jesucristo había venido a buscar a la humanidad, a los pecadores había venido a buscar. Y la gente comenzó a cuestionar a Jesús: ¿por qué vienes a comer a la casa de este pecador? Este es un defraudador de los impuestos, le ha robado a la gente, ha dañado a la gente. ¿Pero por qué Jesucristo viene a posar a la casa de este hombre pecador? Porque Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso aquí le dicen: y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un pecador. Hasta los mismos discípulos que andaban con Jesús comenzaron a murmurar ahí, porque Zaqueo era un pecador. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagine qué maravilloso. Cuando Zaqueo se da prisa, llega a la casa. Amado hermano, cuando llega a la casa Zaqueo, ahí llega Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega, no le dice nada a Zaqueo. Zaqueo solo llega a su casa, llega Jesucristo, se sienta ahí. Y Jesucristo se queda quizás solamente observando la casa de Zaqueo. Pero Jesucristo no le dijo nada, amados hermanos, cuando llegó a ese lugar. Jesucristo estaba esperando que Zaqueo reconociera el pecado. Jesucristo estaba esperando que Zaqueo, después de creerle, le confesara lo que él había hecho. Y viene Zaqueo con estas palabras y le dice, él automáticamente, sin que nadie se lo dijera, salió de su corazón, reconoció que había fallado y que el que estaba posando esa casa, que era Jesucristo, necesitaba que le confesara sus pecados. Y le dijo, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Por eso dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca, mire, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y fue lo que Zaqueo hizo. 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Después de que Zaqueo le dijo al Señor, en el texto 19:8 le dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy
a los pobres y si en algo he defraudado. Aquí Zaqueo le confesó al Señor que había pecado, que había robado, le había robado los bienes a la gente pobre. Entonces en el 19:9 Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero ¿qué fue lo que el Señor esperó ahí? Que Zaqueo le confesara. Después de que Zaqueo le confesó a Jesucristo, después vino Cristo y le dijo, óigame, después Jesucristo vino y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros le entreguemos la salvación al Señor para que nuestra casa sea salvada también. Porque cuando Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, es porque desde Zaqueo, su esposa y sus hijos alcanzaron la salvación, porque Zaqueo reconoció que había fallado. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros confesemos nuestros pecados, que nosotros vengamos al Señor, para que así nosotros podamos ser liberados de todo aquello que nos ha estado impidiendo la salvación, las sanidades y todo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero para esto no solamente es que tú le puedas creer, sino que tú le puedas confesar con tu boca. Pero para esto necesitamos nosotros venir a los pies del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando y no te ha dado prisa? ¿Cuántas veces el Señor te ha estado haciendo el llamado y tú has dicho: yo no puedo hoy? Pero has endurecido tu corazón. Hoy es necesario que la multitud no te impida para que veas a Jesús. Hay gente que quizás ha pensado: van a decir que ya me arruiné. Van a decir que yo ya me arruiné, que yo ya no sirvo para nada, porque le voy a entregar la vida a Jesucristo. No importa lo que la gente diga, no importa, porque mira aquí, amados hermanos, cuando Jesucristo fue a posar a la casa de este hombre Zaqueo, comenzaron a criticarle. Comenzaron ahí, amados hermanos, a decirle que había posado en la casa de un pecador. Pero Jesucristo, amados hermanos, no escuchó a las voces de aquellas personas, sino que Jesucristo había venido a salvar a aquel varón. Así como Zaqueo se subió a aquel árbol, y así como Jesucristo le dijo: bájate de ese árbol, desciende a tu casa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es lo mismo que el Señor hoy te está diciendo. ¿Quieres ser sanado de esa enfermedad que estás pasando? Y que solo porque tú eres de tal iglesia y que por eso tú no le vas a entregar la vida al Señor, yo le voy a decir: pues ahí vas a estar con la enfermedad, ahí vas a estar con el problema. Pero Jesucristo dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Aquí no es la iglesia, no es la religión la que te está diciendo: vení a mí y yo te voy a salvar. Aquí es Jesucristo que te está diciendo: todo el que esté cargado y trabajado, vengan a mí que yo les voy a hacer descansar. Toda persona que ha estado escuchando este mensaje y que necesita del Señor, dejo un espacio para que pueda llamar, para que pueda enviar un mensaje, y con gusto se lo vamos a recibir. Vamos a orar por usted para que el Señor lo pueda en este momento liberar. Yo te voy a decir: no pongas la mirada en cuatro paredes. No ponga la mirada en el hombre. No ponga la mirada en el pastor. No ponga la mirada en el líder. No ponga la mirada en una tradición. No ponga la mirada en costumbres. No. Pon la mirada en Jesucristo, que es el único que te puede salvar. Es el único que puede restaurar tu vida. Por eso el tema se titula: que la multitud no te impida ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús en esta mañana? ¿Quieres ver obrándolo a través de un milagro? ¿A través de una respuesta que tú has estado esperando? Hoy es el tiempo para que tú lo puedas hacer en esta mañana. Hoy es el día glorioso. Hoy es el día. Si has estado llorando por una enfermedad, el médico te ha dicho que te vas a morir. Quizás te han dicho que ya tu problema no tiene una solución. Hoy Jesucristo te anda buscando. Hoy te quiere encontrar y a través de esta palabra te dice:
date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor te está diciendo, date prisa, porque hoy yo te quiero sanar. El Señor te está diciendo, date prisa, porque yo quiero salvar tu familia. El Señor hoy te está diciendo, date prisa, porque yo hoy te quiero dar vida en abundancia, vida eterna. La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés Manantial del Cielo de la ciudad de Gracias Lempira ha presentado el programa Jesucristo la única respuesta. Esperamos que este espacio haya sido de mucha bendición para su vida. Gracias por su sintonía. Le esperamos el próximo sábado a la misma hora.